¿Alguna vez sintió que las emociones ajenas se le pegan como una enredadera, ahogando su propia paz? ¿Que las expectativas, los dramas, las culpas o las tristezas de otros lo arrastran a un torbellino donde usted pierde el control de su propio rumbo? Si ha sentido ese nudo en el estómago, esa presión invisible que le impide actuar con claridad, entonces sabe el costo de no tener un escudo interior. Miles, quizás millones de personas en nuestra América Latina, con su corazón tan grande y su empatía tan viva, se ven atrapadas en este ciclo, perdiendo oportunidades, minando su energía y, lo más triste, dejando de ser quienes realmente son por intentar complacer o calmar el mundo a su alrededor. Pero, ¿y si le dijera que existe una arma psicológica, forjada en la sabiduría estoica, tan potente que puede desarmar cualquier intento de manipulación emocional, sin que usted pierda un ápice de su humanidad? Hoy vamos a desvelar los 3 pilares de esta técnica poderosa, la indiferencia empática. Y créame, el tercer pilar es, de lejos, el más contraintuitivo, el que verdaderamente libera. Sin él, los 2 primeros pierden toda su fuerza, dejándolo vulnerable de nuevo. El primer pilar de esta fortaleza inexpugnable es la validación sin absorción, Piense por un momento en nuestros ríos, esos que serpentean por la selva o por las ciudades. El río fluye, siente el cauce, la tierra a sus lados, pero nunca se convierte en la orilla. Reconoce su entorno, pero mantiene su propia corriente, su propia esencia. Eso es validar sin absorber. En el estoicismo entendemos que las emociones son, para quien las siente, una realidad ineludible. Cuando alguien se acerca a usted con enojo, tristeza, frustración, o incluso con la sutil presión de la culpa, su reacción instintiva es a menudo reaccionar, defenderse, consolar o justificar. Pero esa reacción, por más bien intencionada que sea, a menudo lo arrastra al mismo lodazal emocional. La validación sin absorción es el arte de decir, con todo el corazón y la razón, entiendo que te sientas así. No es decir estoy de acuerdo con cómo te sientes, ni tu emoción es mi emoción. Es simplemente reconocer el estado emocional del otro como un hecho, como algo que le pertenece a esa persona, sin que eso altere su propio estado interior. Es como observar una tormenta desde una ventana segura. Usted ve el relámpago, escucha el trueno, siente la fuerza del viento, pero no está empapado, no está a merced de la furia del temporal. Permanece seco, en calma, observando. Piense en una situación cotidiana. Un familiar, quizás su pareja, su hijo, o un colega de trabajo, llega con un problema, cargado de ansiedad o de queja. La reacción habitual sería sumergirse en su problema, intentar resolverlo de inmediato, o incluso sentirse culpable por ello. Pero con la validación sin absorción, usted detiene ese impulso. Primero, se ancla en su propia razón, reconoce la emoción del otro. Entiendo que estés muy preocupado por esto. Comprendo que te sientas frustrado con la situación. No son palabras vacías. Son un puente de empatía que usted construye, pero que no lo obliga a cruzar y quedarse del otro lado. Es un reconocimiento genuino de su experiencia, sin que eso signifique que su experiencia ahora es la suya. Un ejemplo que me viene a la mente es el de Doña Rosa, una vecina de mi pueblo natal en la sierra. Doña Rosa era el corazón de la comunidad, siempre dispuesta a escuchar, pero por años, la veían agotada con la espalda encorvada, porque absorbía cada pena de sus vecinos. Un día, después de una enfermedad que la hizo reflexionar, empezó a practicar algo que, sin saberlo, era pura sabiduría estoica. Cuando alguien venía a ella con un lamento, ella escuchaba atentamente, miraba a los ojos y decía: mi amigo, mi amiga, entiendo profundamente su dolor, la tristeza que lo embarga en este momento es palpable, veo su sufrimiento, y lo honro. Pero luego, en lugar de hundirse con ellos, añadía: ¿y ahora, qué está en nuestras manos hacer al respecto? ¿Qué decisión podemos tomar, por pequeña que sea, que le devuelva un poco de luz? Ella validaba la emoción, pero redirigía la energía hacia lo controlable, hacia la acción. No se dejaba arrastrar. Mantenía su centro. Su casa, antes un pozo de lamentos compartidos, se convirtió en un faro de soluciones y fortaleza. El error común aquí es confundir empatía con simpatía o, peor aún, confusión emocional. La simpatía nos impulsa a sentir *con* el otro,
a veces perdiendo nuestra perspectiva. La fusión emocional nos hace sentir asterisco como asterisco el otro, disolviendo nuestros límites. La validación sin absorción es empatía en su estado más puro y estoico, comprender la perspectiva emocional del otro, reconocer su validez asterisco para ellos asterisco, sin dejar que esa emoción secuestre su propia mente, o su capacidad de acción racional. Es la diferencia entre un médico que diagnostica con compasión pero sin dejarse contagiar por la enfermedad del paciente, y uno que se desmaya al ver la sangre. Ambos tienen corazón, pero solo uno puede realmente ayudar. La acción práctica es simple, pero requiere práctica. Cuando alguien exprese una emoción intensa, deténgase. Respire profundamente, diga mentalmente o en voz baja, esto es lo que ellos sienten, no es lo que yo siento, yo elijo mi respuesta. Luego, con calma y sinceridad, valide su emoción. Entiendo su frustración, comprendo su dolor, reconozco su enojo, y observe cómo, al no absorber esa emoción, usted mantiene su equilibrio. Esta es la base. Pero, de nada sirve tener este escudo, si usted no sabe cómo mantener su rumbo en medio de la tormenta, que es precisamente nuestro segundo pilar. El segundo pilar es la ***, acción inquebrantable en el camino propio, ***. Imagínese un viejo árbol de ceiba, de esos centenarios que se alzan majestuosos en la plaza de un pueblo. Sus raíces son profundas, sus ramas se extienden, y aunque el viento sople con furia, aunque la lluvia golpee sin piedad, el árbol permanece. Puede que sus hojas se muevan, pero su tronco, su esencia, no se doblega. Esto es lo que significa mantener su acción inquebrantable en su propio camino, incluso cuando las emociones de otros intentan desviarlo. La indiferencia empática no es pasividad. Es una forma activa de dominio propio. Una vez que usted ha validado la emoción del otro sin absorberla, el siguiente paso es asegurarse de que esa emoción no dicte su respuesta ni altere sus principios o sus planes. Esto se basa en la dicotomía del control estoica. Hay cosas que están bajo nuestro control, nuestros juicios, nuestras acciones, nuestras reacciones, y cosas que no lo están. Las emociones y acciones de los demás, el clima, el pasado, etc. Cuando alguien intenta manipularlo emocionalmente, lo que está haciendo es intentar que usted cambie lo que está bajo su control, su acción, en respuesta a lo que ellos sienten, que está fuera de su control. La arma estoica es negarse a entregar ese poder. Piense en un jefe que lo presiona con comentarios de culpa. Estoy tan decepcionado de este proyecto, esperaba más de ti, he puesto mi confianza en esto. La respuesta reactiva sería la culpa, la ansiedad, y quizás trabajar horas extras innecesarias, sacrificando su bienestar por una emoción ajena. La respuesta con acción inquebrantable, después de la validación empática, sería: comprendo su decepción, jefe, y valoro su confianza. He revisado el proyecto, y he aplicado las mejores prácticas que conozco. Mi compromiso sigue siendo entregar el mejor trabajo posible dentro de los parámetros acordados. ¿Hay algún punto específico que quiera revisar o alguna sugerencia para mejorar en el futuro? Usted valida. Comprendo su decepción, pero no se desvía de su camino. He aplicado las mejores prácticas. Mi compromiso sigue siendo. No se deja arrastrar a la desesperación o al autosacrificio desmedido. Permanece firme en su profesionalismo y sus límites. Permítame contarle la historia de Miguel, un joven emprendedor de Medellín. Miguel había fundado una pequeña empresa de diseño gráfico, y estaba aprendiendo a navegar el mundo de los clientes exigentes. Un día, un cliente importante, conocido por sus cambios de humor y sus arrebatos de ira, llamó furioso por un detalle menor en un diseño. Gritó, amenazó con cancelar el contrato y proyectó toda su frustración sobre Miguel. El antiguo Miguel se habría paralizado, habría cedido a todas las demandas irracionales, sacrificando su tiempo y su margen de ganancia. Pero Miguel, que había estado explorando el estoicismo, se detuvo, respiró. Recordó a Epicteto: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. La ira del cliente era una cosa externa, fuera de su control. Miguel respondió con calma: Señor, entiendo perfectamente su enojo y su frustración con este detalle. Veo que es importante para usted, y lamento que no hayamos cumplido sus expectativas en este punto específico. Aquí está la validación sin absorción. Luego,
vino la acción inquebrantable. Sin embargo, nuestro contrato especifica 3 rondas de revisión, y usted ya ha utilizado 2. Corregir este elemento implica un costo adicional de X, y retrasaría la entrega en 2 días. Estoy dispuesto a hacerlo si usted lo autoriza y acepta estas condiciones. Si no, podemos proceder con la versión actual. El cliente, al no encontrar la reacción de pánico o sumisión que esperaba, se desarmó. Su ira no tuvo dónde aferrarse. Tuvo que lidiar con la realidad de las condiciones y no con la emoción de Miguel. Finalmente, aceptó pagar el extra. Miguel mantuvo su dignidad, sus límites y su negocio. No se dejó mover de su eje. Se mantuvo fiel a su camino, a sus principios de negocio. El error común aquí es creer que ser indiferente es ser frío o desinteresado. Nada más lejos. La indiferencia empática es la máxima expresión de respeto por uno mismo y por la verdad. Es entender que su paz y su integridad no son negociables. No es ignorar al otro, es simplemente negarse a ser arrastrado por su drama. Es como un capitán que, a pesar de las olas gigantes y la desesperación de algunos pasajeros, mantiene el rumbo de su barco porque sabe a dónde va y cómo llegar. La acción práctica es clara. Una vez que ha validado la emoción del otro, pregúntese, ¿está esto bajo mi control? ¿Mi plan de acción, mi propósito, mi paz, están siendo amenazados por algo que no me corresponde arreglar o sentir? Si la respuesta es no, mantenga su curso. Comunique sus límites con calma, reafirme sus decisiones racionales, y no se disculpe por no ceder a la presión emocional. Recuerde que la verdadera fortaleza no es la ausencia de sentimientos, sino la capacidad de sentir sin ser esclavizado por ellos, ni por los suyos, ni por los ajenos. Ok, pare un instante. Hasta ahora, vimos cómo la validación sin absorción y la acción inquebrantable en el camino propio pueden cambiar su día. Esto por sí solo ya es poderoso. Le da una base sólida para interactuar con el mundo sin perder su centro. Usted ya puede sentir la diferencia, ¿verdad? Esa sensación de control sobre sí mismo, esa libertad que empieza a florecer, pero es la combinación de estos 2 pilares con el tercero, el más sutil, y a menudo el más difícil de dominar, el que crea una verdadera fortaleza interior inquebrantable. Es el secreto que une todo y lo hace verdaderamente poderoso. Si esta jornada ya está haciendo sentido para usted, haga parte de nuestra comunidad. Deje en los comentarios de cuál país usted está construyendo su fortaleza interior y, si aún no lo ha hecho, inscríbase para no perder el pilar más importante que viene a seguir. Este es el que transforma la teoría en una vida vivida con maestría. El tercer pilar, mis amigos, es la desconexión del resultado emocional ajeno, Este es el punto más fino, el más desafiante, y la verdadera clave de la indiferencia empática. Piense en un maestro artesano, un alfarero que moldea el barro. Él pone su corazón, su habilidad, su intención en cada pieza. Pero una vez que la pieza está en el horno, su control sobre el resultado final disminuye. Él ha hecho todo lo que estaba en su mano. La cocción, las grietas imprevistas, la perfección final, en gran medida escapan a su control directo. Lo mismo ocurre cuando interactuamos con las emociones de los demás. Podemos validar, podemos mantener nuestro camino, pero no podemos controlar cómo el otro reacciona a nuestra validación o a nuestra firmeza. Y aquí es donde muchos fallan, esperando una respuesta específica, esperando que el otro entienda, se calme, o cambie, gracias a nuestra acción estoica. La desconexión del resultado emocional ajeno significa liberar la necesidad de que la otra persona reaccione de una manera que le sea cómoda, o que confirme que usted lo hizo bien. Es entender que la paz y la armonía del otro no son su responsabilidad. Su responsabilidad es actuar con virtud, con sabiduría, coraje, justicia y templanza, en su interacción. El resultado de cómo el otro procesa o reacciona a su comportamiento, eso, querido amigo, está fuera de su esfera de control, y aferrarse a ese resultado es una fuente inagotable de sufrimiento y manipulación. Imagine a Juana, una mujer fuerte, madre de 2 hijos adolescentes. Sus hijos, como muchos, a veces se refugiaban en dramas emocionales para manipularla y conseguir lo que querían. Lágrimas, gritos, silencios prolongados, todo un arsenal. Juana,
por amor y por no verlos sufrir, solía ceder. Pero después de un tiempo, supo que estaba minando su propia autoridad y la resiliencia de sus hijos. Un día, su hijo mayor quiso ir a una fiesta y Juana, por razones de seguridad, le dijo que no. El hijo montó en cólera, con gritos y portazos. Juana, aplicando los dos primeros pilares, dijo con calma: Hijo, entiendo que estés muy enojado y frustrado en este momento. Sé que quieres ir a esa fiesta, y es normal que te sientas así. Pero mi decisión es por tu seguridad, y no va a cambiar. Validó. Mantuvo su acción. Pero el tercer pilar fue la clave. Juana se desconectó del resultado emocional de su hijo. Él siguió gritando, se encerró en su cuarto. Juana sintió el impulso de ir, de consolarlo, de explicarle de nuevo, de apaciguar la tormenta. Pero no lo hizo, permitió que él sintiera su enojo. Sabía que su tarea era tomar la decisión correcta, no la que lo hiciera feliz en ese instante. No esperó una disculpa inmediata, ni un cambio de humor, simplemente, dejó ir. C-O-C-U-P-O, con acento agudo de sus cosas, en paz. Horas después, el hijo, ya calmado por sí mismo, salió de su cuarto y aunque sin pedir disculpas explícitas, su actitud fue de respeto y entendimiento. La manipulación no funcionó porque Juana no se aferró al resultado emocional que su hijo quería provocar en ella. No le dio el poder de alterar su paz. El error común es que, incluso después de validar y mantener nuestro camino, aún esperamos que el otro recapacite, se calme, nos dé la razón, o nos agradezca por nuestra calma. Si usted hace las cosas bien, pero internamente espera una recompensa emocional del otro, sigue siendo vulnerable. Esa expectativa es el último eslabón de la cadena de manipulación. El estoico sabe que no puede controlar la mente del otro, ni su reacción, ni su juicio. Solo puede controlar su propia virtud. Al desconectarse de la necesidad de un resultado emocional específico, usted se vuelve verdaderamente inexpugnable. Es como lanzar una semilla. Usted la riega, la cuida, pero no puede forzarla a crecer de una manera específica o en un tiempo determinado. Usted hace su parte, y suelta el control del proceso final. La acción práctica para este pilar es la más profunda. Después de haber validado y actuado con firmeza, observe su mente. ¿Hay alguna expectativa sobre la reacción del otro? ¿Está esperando que él o ella se disculpen, se calmen, lo entiendan, o que todo vuelva a la normalidad de inmediato? Si la respuesta es sí, reconozca esa expectativa como una trampa. Acepte que el otro tiene derecho a sentir lo que siente y a reaccionar como reaccione, y que eso no tiene por qué afectar su estado interior. Suelte esa expectativa. Déjela ir. No es su responsabilidad arreglar las emociones de nadie más. Su responsabilidad es ser virtuoso y mantener su paz. Este es el verdadero poder de la indiferencia empática. Es una brújula que le permite navegar las tormentas emocionales del mundo sin perder su propio norte, sin ser arrastrado por corrientes ajenas, y sin sacrificar su propia integridad. En la vida, somos como árboles. Algunos nos ven como un lugar para descansar, otros para buscar sombra, algunos intentan treparnos, y otros quizás intenten derribarnos. Pero el árbol, con sus raíces profundas, con su tronco firme, permanece. No se vuelve hoja al viento, no se quiebra con cada golpe. La paz no es la ausencia de problemas o de emociones ajenas, sino la fortaleza para enfrentarlos, para sentirlos pasar sin que lo definan, sin que lo controlen. La indiferencia empática no es frialdad, es la expresión más elevada de amor propio y de respeto por la autonomía del otro, permitiendo que cada uno sea responsable de su propio jardín emocional. Es la libertad de ser usted mismo, inquebrantable, en medio del ruido del mundo. Su desafío para esta semana es elegir uno de estos pilares y aplicarlo por 7 días. Quiero que usted vuelva aquí y comente cuál pilar escogió y cuál fue el resultado. Su jornada inspira a todos nosotros. Y si este guía iluminó su camino hoy, ayúdeme a llevar este mensaje a más personas. Deje su like, pues eso muestra a YouTube que este contenido es valioso, y lo más importante, inscríbase para continuarmos a construir nuestra fortaleza interior, juntos.